¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con los vehículos con motor diésel y es el filtro de partículas. El filtro de partículas es un elemento que a partir del año 2009, cuando en Europa se sacó la norma Euro 5, se empezó a instalar en todos los vehículos diésel con la finalidad de seguir mejorando los aspectos de no contaminación de los vehículos. Uno de los elementos de contaminación es las partículas de carbono, el hollín, que es producto de combustiones a veces deficientes. Ya lo hemos charlado en otras oportunidades, que el 100% del combustible que entra en un motor se combustione. Es bastante difícil, siempre quedan restos de combustible sin terminar de combustionarse. Esos restos de combustible se transforman en pequeñas partículas de carbono y esas partículas de carbono salen a la atmósfera, a la naturaleza y perjudican el medio ambiente. El filtro de partículas, justamente la función que tiene es retener las partículas de carbono que no se han quemado totalmente para que no salgan a la atmósfera. Pero bien, hay un límite. El filtro de partículas tiene una capacidad y esa capacidad con el paso del tiempo se colma, se utiliza totalmente. El filtro de partículas normalmente va después del catalizador. En algunos casos hay módulos que son catalizador delante y el filtro de partículas inmediatamente atrás en una sola carcasa, y otras veces está el catalizador con su propio contenedor, digamos, con su propia carcasa, y atrás está el filtro de partículas. El filtro de partículas, además de esto, tiene un sensor de temperatura que controla la temperatura que tiene dicho elemento, y después tiene un medidor de presión, es un medidor de presión por contraste, digamos. El filtro de partículas tiene una parte delantera y una parte trasera. A medida de que el filtro de partículas se va llenando de esas partículas, el paso de los gases se hace más difícil hasta que llega un momento que la presión que hay en la entrada con respecto a la presión que hay en la salida es una diferencia muy grande, es una diferencia que está tabulada. Cuando la computadora lee esto, lee esa diferencia de presión tan grande, es indicio de que ese filtro de partículas ya está a punto de taparse, y por lo tanto empieza un proceso que se llama proceso de regeneración, que lo hace automáticamente. En algunos vehículos, hoy en la mayoría que tienen el filtro de partículas, tienen un dibujito en el tablero que simula ser el filtro de partículas, que se enciende para indicarle al conductor que en ese momento automáticamente se está produciendo la regeneración del filtro de partículas. Por eso muchas veces las consultas vienen porque ven que se enciende esa luz, pero que después al poco tiempo se apaga. Bueno, tiene que ver con esto. Lo que nos está avisando el tablero cuando se enciende ese dibujito que tiene del filtro de partículas es que se está produciendo la regeneración. ¿Y a qué llamamos regeneración? Bueno, es un proceso que, como les decía, es automático cuando las presiones son con diferencias muy grandes, tanto en la entrada y la salida, que lo que hace es hacer que el motor tenga unas prestaciones distintas. A veces es un cambio en el momento del encendido, puede ser una inyección extra de gasoil, una suma de estas acciones. El tema es que ese proceso hace que los gases de escape eleven su temperatura a más de 600 grados, que es a partir de los cuales las partículas de carbono, esos pequeños puntitos de hollín, se autoincendian, por decirlo así, se queman, se incineran y se transforman en gas, se transforman en dióxido de carbono, que ya lo hemos charlado muchas veces. El dióxido de carbono es un gas que está presente en la atmósfera, es un gas inocuo. De hecho, el dióxido de carbono es lo que se utiliza en las bebidas gaseosas para que tengan justamente esas burbujas, esa efervescencia. Y a través de este proceso de regeneración, que normalmente se hace entre 500 y 1000 kilómetros, depende de las necesidades y del uso, se eliminan todas esas partículas de carbono, el filtro de partículas queda absolutamente limpio y vuelve el proceso a retener esas partículas de carbono
hasta que otra vez se vuelve a tapar y otra vez empieza a regenerar. Es un ciclo continuo, es un ciclo virtuoso que debe hacerse para que el filtro siga funcionando. Yo les dije que queda absolutamente limpio, pero realmente no es tan así, porque por mejor que sea la regeneración del vehículo, siempre queda un pequeño residuo que no se ha quemado. Y ese pequeño residuo se junta con el pequeño residuo del ciclo siguiente y así sucesivamente. Y esto nos da que normalmente entre 70, 80 o 90 mil kilómetros el filtro de partículas llega a taparse bastante. Y este es el problema por el cual muchas veces el conductor tiene que ir a su taller porque el filtro de partículas se ha tapado, los procesos de regeneración no han sido lo suficientemente útiles o eficientes, y entonces la solución debería ser reemplazar el filtro de partículas. Existe una manera de prolongar la vida del filtro de partículas y la primera es una manera preventiva. Hay productos en el mercado que se colocan dentro del tanque de combustible, se mezclan con el gasoil y este producto, que es un producto específico para limpiar los filtros de partículas, hace que la acción de regeneración sea más eficiente y que cuando se produce este proceso la limpieza sea más profunda que si este líquido no estuviera. Entonces es un buen elemento para utilizarlo como preventivo. Si ya llegamos a un punto donde el filtro de partículas está bastante saturado, existe un segundo paso que es la limpieza del filtro de partículas. También existen productos en el mercado, es una espuma que se inyecta en el filtro de partículas, tiene todo un proceso de acción, hay una manera de utilizarlo, hay que inyectar esa espuma, después hay que drenarla, hay que limpiar el filtro, pero da muy buenas soluciones en este aspecto. Y finalmente, el paso final, si ya lo hicimos con el preventivo, ya lo hicimos con el limpiador y el filtro de partículas sigue tapado, bueno, no queda otra alternativa que cambiarlo. Algunos me van a preguntar, porque lo han escuchado o han tenido el vehículo diésel, si el filtro de partículas se puede anular. Sí, se puede anular. ¿Está bien que lo hagamos? Y no. El filtro de partículas está colocado por el fabricante porque hay una norma internacional que lo pide. Después ya sé que muchas veces estamos hackeados por los valores de la reparación, pero realmente hay un punto que el filtro de partículas debería ser reemplazado. Para resumir, función del filtro de partículas: retener las partículas de combustible sin quemar, las partículas de hollín, de carbono, para que no salgan a la atmósfera. ¿Qué hace el vehículo cuando ese filtro se empieza a tapar? Tiene un proceso automático de regeneración. A través de la lectura de la computadora, hace que la temperatura dentro del filtro de partículas se eleve por encima de los 600 grados, se queman todas esas partículas, se limpia y los gases siguen saliendo. ¿Cómo prevenirlo? Con productos que se colocan dentro del tanque de combustible periódicamente, cada 20.000 kilómetros sería un buen consejo. ¿Se tapó el filtro de partículas? Puedo limpiarlo a través también de productos especiales. Se terminó de tapar, el preventivo ya no sirve, la reparación con la limpieza no sirve, hay que cambiarlo. Estos son los 3 pasos dentro de lo que son los filtros de partículas. Espero que les haya sido útil esta información sobre estos temas o los que ustedes deseen, estamos a su disposición. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos nuestro teléfono y WhatsApp, que es el 223-523-7253. Estamos a disposición de ustedes cuando nos quieran consultar. Y nos veremos en una próxima emisión y seguiremos charlando sobre temas que tienen que ver con el automóvil y su tecnología. Gracias y hasta la próxima.